Muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con esta cápsula número 3 y vamos a empezar una nueva unidad donde vamos a estar conociendo la introducción a los árboles, ¿sí? Que es parte también de las estructuras de datos que vamos a estar conociendo a lo largo de toda esta asignatura. Entonces, como parte también de esta cápsula, vamos a empezar con los árboles generales. Vamos a conocer la pequeña definición, así como la introducción a los diferentes elementos que componen los árboles y los árboles generales, ¿sí? Muy bien. ¿Qué son los árboles? Como parte de su definición, los árboles son una estructura, ¿sí? De datos no lineal. De igual manera, son estructuras más flexibles y expresivas que tenemos en ciencias de la computación. Aquí vamos a tener diferentes jerarquías complejas, como pueden ser las categorías en una tienda, carpetas en un sistema operativo, la organización de una empresa o incluso el análisis sintáctico de un lenguaje de programación. Así es como nosotros vamos a poder conocer estos árboles en nuestra vida diaria y tal vez en algún momento nosotros no lo sabemos, ¿sí? Por ejemplo, nuevamente regresando a los ejemplos que acabo de mencionar, cuando nosotros creamos diferentes carpetas dentro de nuestra computadora en los archivos, aquí estamos generando árboles donde vamos a tener una jerarquía de elementos que van a ser los nodos, ¿sí? Y dentro de las carpetas vamos a tener subcarpetas donde ya van a tener entonces tal vez carpetas padres y carpetas hijos. ¿Sí? De igual manera, la jerarquía o el organigrama de una organización, donde en la punta siempre vamos a tener al jefe, al gerente, y se van a ir bajando diferentes puestos de la organización, coordinadores, operativos, administrativos, etcétera. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos a estar visualizando de una manera más gráfica y entendible qué son los árboles. A diferencia de los árboles binarios que limitan a cada nodo a tener como máximo dos hijos, los árboles generales permiten que un nodo tenga tantos hijos como necesite. Esta libertad es que los hace muy poderosos. Por lo tanto, un árbol general no solo modela relaciones padre e hijo, sino que también estructura el conocimiento de una manera ordenada y navegable. Gracias a los árboles, nosotros podemos realizar estructuras mucho más complejas y más ordenadas. De igual manera, nos permiten explorar desde la raíz hasta las hojas. Nos va a permitir localizar elementos muy rápidamente, mover subárboles completos y construir representaciones que reflejen directamente la lógica del mundo real. Y de igual manera su flexibilidad es tan grande que prácticamente nos ayudan a cualquier sistema jerárquico moderno, desde navegadores web hasta compiladores, utilizan este tipo de árboles o de fundamentos que tienen que ver con los árboles y sus capas internas, ¿sí? Entonces, vamos a conocer la terminología y la estructura de un árbol. Generalmente un árbol general o todos los árboles generales vamos a tener un nodo raíz. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un nodo? Un nodo en un árbol general se consta de tres elementos esenciales. Un dato que representa el valor que estamos almacenando, ¿sí? Un enlace al nodo padre y una lista de enlaces a todos sus hijos. Esta estructura crea una relación vertical clara, ¿sí? Donde un nodo sabe quién está arriba de él y quiénes dependen también de él, ¿sí? Vamos a tener la lista de hijos, que es especialmente importante porque le dan al árbol la capacidad de expandirse en múltiples direcciones sin limitaciones fijas, ¿sí? Y al recorrer esta lista podemos navegar fácilmente por la jerarquía, agregando nodos, eliminando ramas, ya sea una o ramas completas, ¿sí? Verificando dependencias, etcétera. Esta misma estructura permite visualizar los árboles como diagramas que se expanden hacia abajo, ¿sí? Mostrando enlaces desde un nodo central hacia múltiples ramas. Entender estas estructuras nos va a ayudar a nosotros a prácticamente poder realizar cualquier operación como recorridos, búsquedas, modificaciones, entre otras, ¿sí? Ya que esta relación es entre padres e hijos. Entonces, aquí podemos observar también esta pequeña estructura ya de manera general de cómo se compone un árbol. Tenemos entonces la raíz, que es el nodo inicial y único dentro de un árbol. Es el que se encuentra hasta la parte superior
y no tiene nodos padres, si solamente tiene nodos hijos. ¿Sí? Dentro de esta diapositiva, este vendría siendo el nodo raíz, el 50, ¿sí? Luego tenemos padres e hijos, ¿sí? Un nodo padre tiene aristas salientes hacia nodos hijos, es decir, todo aquel nodo que tenga nodos por debajo de él, ¿sí? Es un nodo padre, ¿sí? Y un nodo hijo es todo aquel nodo que tenga nodos arriba de él, ¿sí? Esos son los nodos hijos, excepto, recuerden, el nodo raíz. El nodo raíz, ese no tiene padre, pero sí tiene hijos, ¿sí? Entonces, cada nodo, excepto el nodo raíz, tiene exactamente un padre. De igual manera, no puede tener dos padres, a diferencia de que un nodo sí puede tener dos o más hijos, ¿sí? De igual manera tenemos una hoja, que es un nodo que no tiene hijos. En este caso, este que podemos observar aquí, el 60 y el 30, es una hoja, ¿sí? O un nodo hoja. ¿Por qué? Porque no tiene hijos. ¿Cuál es la diferencia de un nodo raíz y una hoja? Bueno, que el nodo raíz sí tiene hijos, pero no tiene padre, ¿sí? Y la hoja no tiene hijos, pero sí tiene padre, ¿sí? Entonces es el final de las ramas. ¿Y cuáles son las ramas? Bueno, pues es todo lo que se crea por, en este caso, debajo de el nodo raíz o de los padres, ¿sí? Entonces, de igual manera tenemos el nivel y la altura, donde el nivel es la distancia desde la raíz, ¿sí? Hasta la última hoja, ¿sí? Y la altura es el número de aristas en el camino más largo desde la raíz hasta una de las hojas, ¿sí? Esto es ya cuando nosotros queremos realizar un recorrido. Muy bien, entonces aquí tenemos la definición nuevamente de los árboles generales. Y tenemos de igual manera, dentro de la presentación, la representación de padre, e hijo, primer hijo y siguiente hermano, ¿sí? Esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, ya que vamos a tener una gran flexibilidad en los árboles generales. La principal ventaja de un árbol general es su capacidad, ¿sí? Para representar casi cualquier tipo de organización jerárquica, que es básicamente lo que les había comentado hace un momento, ¿sí? Entonces, podemos nosotros tener nodos con un solo hijo, nodos con 10 hijos, nodos que solo sirven como contenedores o nodos que actúan como terminales. Esa flexibilidad hace que los árboles generales estén presentes en muchas soluciones reales. Por ejemplo, la estructura de directorios de un sistema operativo es un árbol general, donde cada carpeta puede contener 0, 1 o cientos de archivos y subcarpetas, parte de lo que ya he comentado hace un momento. Lo mismo ocurre con los menús de una aplicación, con las taxonomías de conocimiento, con sistemas de permisos, con archivos XML, ¿sí? En este caso no son más que árboles disfrazados de texto, ¿sí? Esta capacidad de adaptarse a cualquier forma de jerarquía los convierte en una herramienta esencial en el diseño de software, especialmente cuando necesitamos representar datos estructurados y sin perder nuestra claridad. ¿Sí? Eso es algo sumamente importante. Entonces aquí tenemos la representación padre, hijo y primer hijo, ¿sí? ¿Cuál es el problema de representación? Bueno, representar un número ilimitado de hijos por nodo requiere estructuras muy complejas. Por lo tanto, una técnica para simplificar esta representación es que el árbol general se convierta conceptualmente en un árbol binario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el puntero izquierdo apunta al primer hijo del nodo y el puntero derecho apunta al siguiente hermano, ¿sí? O al siguiente hijo del nodo. Entonces, como comentaba hace un momento, un árbol binario solamente puede tener como máximo dos hijos. Un nodo solamente puede tener como máximo dos hijos, ¿sí? Entonces, esta ventaja nos permite tener una mejor estructura, ¿sí? Ya que al tener dos punteros fijos se pueden manejar árboles de manera más eficiente, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de una implementación básica de los nodos, ¿sí? Aquí podemos observar entonces que para modelar un árbol general en Python, normalmente utilizamos una clase nodo que contiene el dato y una lista de hijos. Aunque en este caso la presentación muestra una
algo conceptual, vale la pena ampliar cómo se suele implementar un nodo y podría verse de esta manera, ¿sí? Tenemos entonces la clase nodo, ¿sí? Donde se define su valor, se definen sus datos, se define de igual manera sus hijos, la lista de nodos hijos, ¿sí? Y de igual manera con esta estructura se agregan hijos y son muy fáciles también de implementar y llamar, ¿sí? Esta representación es clara ya que permite construir árboles de cualquier tamaño y una característica interesante y muy importante es que dado que hijos tienen en una lista, podemos iterar sobre ella para recorrer todo el árbol. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los diferentes recorridos, y eso también lo vamos a estar viendo en una cápsula posterior de manera más específica, ¿sí? Uno de los aspectos más importantes de los árboles es que pueden recorrerse de múltiples maneras, dependiendo de la información que nosotros necesitemos o queramos extraer. En un árbol general, el recorrido en profundidad o el DFS, como podemos observar aquí en la presentación, es uno de los más utilizados porque empezamos en un nodo, visitamos a sus hijos antes de movernos a los hermanos y avanzamos hasta que agotamos todas las ramas. Esto crea un recorrido profundo y natural que nos permite explorar cada subárbol por completo antes de avanzar al siguiente. También existe el recorrido de anchura o BFS, que en este tipo de recorrido nosotros visitamos primero todos los nodos de un nivel antes de pasar al siguiente. Este recorrido resulta útil cuando la estructura del árbol se analiza por capas, como en jerarquías organizacionales o niveles educativos. Estos recorridos no solo son útiles para explorar los datos, sino que también sirven para realizar operaciones como son la búsqueda, el conteo, la transformación o la verificación estructural. Todas estas técnicas muestran cómo los árboles permiten navegar jerarquías complejas y de una forma organizada y eficiente. Muy bien. Como parte de la conclusión es importante también conocer que los árboles generan y se destacan por su capacidad para representar datos altamente estructurados y por permitir recorridos rápidos y ordenados, que es su principal ventaja, ¿sí? De igual manera es importante resaltar que cada parte del árbol puede ser tratada como una única unidad independiente, es decir, un subárbol completo puede copiarse, moverse, eliminarse o analizarse sin necesidad de reconstruir todo el árbol completo o toda la jerarquía. Esto es algo fundamental como parte de la modularidad, ya que nos facilitan tareas como reorganizar carpetas, editar menús de aplicaciones o modificar estructuras sintácticas en algunos compiladores. Además, los árboles no requieren tamaños fijos ni relaciones estrictas. Podemos comenzar con un solo nodo y expandirnos de tal manera que podamos hacerlo conforme lo vamos necesitando, es decir, de una manera flexible y dinámica. Esta flexibilidad nos va a ayudar a nosotros a diferenciar los árboles de los arreglos y listas, ya que estos tienen limitaciones más rígidas a diferencia de los árboles, que son ideales para sistemas que evolucionan constantemente. Entonces, de igual manera, es importante ya que los árboles generales no solamente son una estructura útil, sino una pieza fundamental en el diseño del desarrollo moderno, ¿sí? Y nos vemos entonces en la siguiente cápsula con más temas acerca de los árboles. Hasta luego.